Durante años, el arco minero del Orinoco se convirtió en uno de los territorios más disputados de Venezuela. Miles de millones de dólares en oro, coltán, diamantes y otros minerales estratégicos atrajeron a distintos grupos, entre ellos grupos irregulares. El control de esas riquezas se transformó en una lucha silenciosa que dejó violencia, desplazamientos y una profunda crisis de seguridad en el sur de Venezuela. Pero ahora el panorama parece estar cambiando. La caída de alias Niño Guerrero y las recientes operaciones en el estado Bolívar podrían estar marcando el inicio de una nueva etapa. Ahora la pregunta es, ¿quién controlará esas riquezas de ahora en adelante? Y es precisamente allí donde aparece otro elemento que ha despertado enormes interrogantes. Mientras muchos venezolanos esperaban que Washington impulsara una transición política centrada en la realización de elecciones libres, lo que hemos visto es una creciente comunicación entre la administración de Donald Trump y la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Está Donald Trump viendo en Delcy Rodríguez una figura clave para garantizar estabilidad y acceso a recursos estratégicos? Quédate hasta el final porque de esto y más vamos a estar conversando en este video. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda muchísimo a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. ¿Qué pasó en el arco minero del Orinoco en estos días? Cuando se habla del estado Bolívar, muchos piensan en el oro, en los diamantes, en el hierro y en las inmensas riquezas naturales que durante décadas fueron consideradas unas de las mayores reservas estratégicas de Venezuela. Pero detrás de esa riqueza existe una historia mucho más oscura. Una historia marcada por la violencia, grupos armados, desapariciones y una lucha constante por el control de miles de millones de dólares en recursos minerales. Para entender lo que ocurre hoy, hay que remontarse varios años atrás. Mucho antes de la creación del arco minero del Orinoco, la minería ilegal ya existía en el sur de Venezuela. Los primeros registros de incursiones de mineros ilegales brasileños conocidos como garimpeiros en territorio venezolano datan desde finales de 1980. Su actividad en los estados Amazonas y Bolívar se han mantenido durante más de 3 décadas, intensificándose a lo largo de los años por la extracción ilegal del oro. Sin embargo, a partir de mediados de los años 2000 comenzó una expansión acelerada de grupos irregulares que descubrieron que el oro podía generar más ganancias que muchas otras actividades ilícitas. Poco a poco surgieron los llamados sindicatos, organizaciones que comenzaron a controlar las minas, a cobrar vacunas y a administrar territorios completos. La situación cambió radicalmente en el año 2016, cuando se creó oficialmente el arco minero del Orinoco, una inmensa zona de explotación que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de un país entero. La intención oficial era diversificar la economía venezolana y aprovechar los recursos minerales del país tras la caída de los precios del petróleo y de esta manera mantener a flote la economía del país. Pero en la práctica, aquella región se convirtió en un escenario de disputas entre distintos grupos irregulares y distintos actores que buscaban controlar el negocio del oro. A partir de entonces comenzaron a multiplicarse los reportes de violencias. Las denuncias sobre diversas irregularidades empezaron a repetirse una y otra vez. Organizaciones de derechos humanos documentaron castigos corporales, esclavitud moderna, explotación sexual y desplazamientos forzados dentro de las zonas mineras. Mientras tanto, el control territorial fue cambiando de manos. En algunas zonas predominaban los sindicatos, en otras avanzaban estructuras vinculadas a grupos guerrilleros. La riqueza mineral era tan grande que cada mina se transformó en un objetivo estratégico. Quien controlaba una mina no solamente controlaba el oro, controlaba el comercio local, el transporte, la seguridad
y hasta la vida cotidiana de miles de personas. En ese contexto comenzó a aparecer otro actor que terminaría teniendo una influencia cada vez mayor: el Tren de Aragua, bajo el liderazgo de Héctor Rutherford Guerrero Flores, conocido como alias Niño Guerrero. En los últimos meses, las autoridades venezolanas iniciaron nuevas operaciones para recuperar el control de importantes enclaves mineros, especialmente en la zona de Las Claritas. El objetivo del gobierno con estas operaciones era desplazar a grupos irregulares y establecer nuevas condiciones para la explotación minera e inversión extranjera. Sin embargo, la presencia de organizaciones armadas seguía siendo un factor determinante en la región. Y llegó un momento en que ocurrió un hecho que podría marcar un antes y un después. Para sorpresa de muchos, el 13 de junio de este año 2026 se informó sobre la caída de alias Niño Guerrero durante una operación militar realizada en el estado Bolívar. Un golpe considerado por muchos como el más importante contra el Tren de Aragua desde su creación. Diversas fuentes coinciden en que la desaparición física de su principal líder representa un impacto enorme para esta organización irregular. Donald Trump anunció la noticia personalmente a través de una publicación en sus redes sociales, calificando el ataque como una operación cinética, rápida y letal, ejecutada por el Comando Sur de los Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Es que ya lo consideran su territorio? Pero la historia demuestra que cuando cae un jefe de esta talla, no necesariamente desaparece la estructura que construyó. Las minas siguen allí, el oro sigue allí, las rutas ilegales siguen allí, los intereses económicos siguen allí. Y en ocasiones los grupos irregulares suelen adaptarse, fragmentarse o reconfigurarse cuando pierden a uno de sus líderes. O sea, así más o menos cuando nos reinventamos para trabajar. De hecho, varios analistas han advertido que la desaparición física de alias Niño Guerrero no implica automáticamente el fin del Tren de Aragua, ni de las redes que operan en el arco minero del Orinoco. Por eso hay una gran pregunta que queda abierta para Venezuela. ¿La caída de alias Niño Guerrero marca realmente el final de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del arco minero del estado Bolívar? En las redes sociales corren imágenes de la llegada de equipos y material para la instalación de empresas concesionadas en la zona del arco minero del Orinoco. Pero de manera oficial no hay ningún registro de esto. La nueva ley de minas, aprobada en abril de este año 2026, abrió formalmente el sector a la inversión extranjera y contempla la revisión y certificación de contratos mineros. Ciertamente, para este año 2026, las empresas cuyos acuerdos mineros han sido reportados públicamente y con mayor claridad son los de la empresa Heynes Capital. El 1 de mayo de este año 2026 se firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Desarrollo Minero y Corporación Venezolana de Minería. Este documento fue presentado oficialmente como el primer gran acuerdo minero entre Venezuela y una empresa estadounidense en el nuevo contexto político. Otra de las empresas que ha firmado acuerdo de manera pública es la empresa Mercuria Energy Group. Esta empresa participa asociada con Heynes Capital. La empresa informó que aseguró acuerdos estratégicos vinculados a oro y materias primas venezolanas como parte de una iniciativa respaldada por la Casa Blanca, que abarcan estos acuerdos de manera oficial. Según la información divulgada públicamente, contemplan la exploración minera, certificación de reservas, comercialización de oro, desarrollo de proyectos de aluminio, níquel y minerales ferrosos y acuerdos de compra futura de producción minera venezolana. Pero hasta los momentos, a esta fecha, 15 de junio del año 2026, solo se registra de manera oficial firma de memorandos. Llegada de equipos y materiales a la zona del arco minero no está verificado de manera oficial. Pero lo que sí llama la atención es que desde marzo y abril de este año 2026, Venezuela aprobó
una nueva ley de minas diseñada para atraer capital extranjero y ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversionistas. Además, varios reportes vinculan las recientes operaciones militares en el arco minero del Orinoco con la necesidad de crear condiciones de seguridad para la entrada de los inversionistas internacionales con sus equipos. Porque muchos se preguntan, ¿ya estas empresas están operando en el arco minero? Pues como les acabo de decir, para este 15 de junio del año 2026, la información pública oficial apunta más a memorandos de entendimiento, acuerdos de compra y preparación de proyectos que a minas ya operativas bajo control directo de estas empresas mencionadas. Los anuncios se encuentran en fase de estructuración, evaluación y formalización de inversiones. Por esto, lo que sí está confirmado es que el gobierno está realizando acciones para preparar el terreno para futuras inversiones extranjeras en esta región del arco minero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? En el caso de que las versiones y las imágenes que circulan en redes sociales sean ciertas, puede tratarse del traslado de equipos de evaluación técnica para determinar en qué estado se encuentra la zona. Puede ser que estén llegando delegaciones de empresas interesadas en explorar el lugar y evaluar las oportunidades, personal de seguridad y logística, y tal vez algunas inspecciones preliminares para futuros proyectos. Esto sería más coherente con la etapa actual que se vive en la zona, más que la llegada inmediata de grandes operaciones mineras y de grandes empresas, ya que ninguna empresa internacional importante suele invertir miles de millones de dólares en una zona donde todavía se desarrollan operaciones militares. ¿Qué es lo que más llama la atención de todo lo que está ocurriendo en el arco minero? Lo más llamativo de este momento y lo que sí resulta significativo es la secuencia de los eventos que se han venido dando. Se aprueba una ley de minas. Se comienza contactos y acuerdos económicos internacionales. Se despliega una operación masiva en el arco minero y se habla de una apertura grande a la inversión extranjera. Tras todo esto, se producen acciones contra las estructuras irregulares que operaban en la zona. Esta secuencia ha llevado a muchos analistas a plantear que sí existe un esfuerzo por invertir en el arco minero, en una zona mucho más atractiva para el capital internacional. Sin embargo, entre el interés de inversión y la llegada efectiva de empresas suele existir una diferencia. Seguimos viendo con asombro lo que está pasando con la relación entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos, específicamente bajo la administración del presidente Donald Trump. Esta relación es uno de los temas más debatidos y controvertidos actualmente en Venezuela, especialmente porque durante años el chavismo y Trump se presentaron públicamente como adversarios irreconciliables. Si partimos de los hechos conocidos, de lo que sabemos, de lo que está a nuestros ojos, hay varios elementos que llaman la atención. Hay canales de comunicación totalmente abiertos entre ambas partes. Desde la salida de Nicolás Maduro en enero de este año 2026, diversos funcionarios estadounidenses han mantenido contactos con figuras del aparato estatal venezolano. En escenarios de transición política, esto no es extraño. Estados Unidos suele mantener comunicación con quienes controlan instituciones, recursos estratégicos y estructuras administrativas, sobre todo los recursos estratégicos. Muy conveniente lo del arco minero en estos días. En este contexto entra el factor petróleo. Como ya sabemos, Venezuela posee las reservas más grandes de petróleo del mundo y enormes reservas de gas. Para cualquier administración estadounidense, independientemente de que sea republicana o demócrata, la estabilidad energética es un asunto de seguridad nacional. Esto obliga a Washington a dialogar con quienes tienen capacidad real de decisión sobre esos recursos. Históricamente se ha demostrado que Estados Unidos suele privilegiar acuerdos prácticos sobre diferencias ideológicas cuando considera que existen intereses económicos o estratégicos en juego. Y en esta administración de Donald Trump se ha puesto más aún de manifiesto esto. Lo hizo en distintos escenarios internacionales durante su primer mandato y puede hacerlo nuevamente. No sería nada nuevo. Tal vez la masificación del uso de medios de comunicación tipo redes sociales nos hace ver estos hechos magnificados. Para Estados Unidos, la seguridad regional es prioridad,
cubriéndose las espaldas, garantiza seguridad y estabilidad en la región y por ende la seguridad de Estados Unidos. Algo que ha dado mucho de qué hablar son las recientes declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre una buena comunicación entre Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ahora bien, cuando se habla de una excelente relación, hay que tener cuidado con la interpretación. Una cosa es que exista una excelente comunicación institucional y otra muy distinta es que exista una alianza política o una relación de confianza absoluta. En la diplomacia, muchas veces gobiernos que tienen profundas diferencias mantienen conversaciones fluidas porque necesitan resolver problemas concretos. Para muestra, la crisis actual entre Estados Unidos e Irán. A pesar del conflicto que están viviendo actualmente, en el cual están enfrentados, hay el espacio para sentarse a dialogar las negociaciones y el fin y llegar a la paz. Pero, ¿qué lectura política le podemos dar a esto? Bueno, acá vamos a presentar 3 interpretaciones. Ustedes en los comentarios deciden cuál apoyan y si tienen algún otro argumento también lo pueden dejar en los comentarios. La primera interpretación es que Washington considera que Delcy Rodríguez es actualmente un actor indispensable para mantener la gobernabilidad y la estabilidad económica mientras se define el futuro político de Venezuela. La segunda interpretación es que Estados Unidos estaría priorizando petróleo, gas, minería y seguridad por encima de una rápida transición electoral. La tercera interpretación es que la buena comunicación podría formar parte de una negociación más amplia que aún no es pública y cuyos resultados se verían en los próximos años. ¿Será acaso 2028 o 2030? Esta situación ha generado un intenso debate y por eso surge una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia en las conversaciones y opiniones de los venezolanos. ¿Estados Unidos está impulsando una transición democrática o está construyendo primero un modelo de estabilidad política y económica a su medida? Y si nos basamos únicamente en los hechos que han trascendido públicamente, sí, existen elementos que sugieren que Donald Trump ha otorgado más espacio político e institucional a Delcy Rodríguez que, por ejemplo, a María Corina Machado. Y lo que sí resulta evidente es que Donald Trump ha hecho declaraciones muy positivas sobre Delcy Rodríguez. La ha descrito como una persona fantástica, ha hablado de una buena relación con su gobierno y ha destacado conversaciones sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad. Desde una perspectiva lógica, esto apunta a que Delcy Rodríguez es quien controla actualmente las estructuras del Estado venezolano. Tiene influencia sobre todos los recursos, sobre todo el petróleo, el aparato administrativo y las fuerzas institucionales. Es el actor con capacidad inmediata para ejecutar acuerdos sobre energía, seguridad y estabilidad para la conveniencia de Estados Unidos. Y todos se preguntan, ¿es la conveniencia para el pueblo venezolano? ¿Para sus habitantes? Por los momentos, María Corina Machado posee una enorme legitimidad política dentro de los sectores opositores y mantiene una importante popularidad, pero no controla las instituciones estatales. Que María Corina Machado ingresara al país inmediatamente a los hechos del 3 de enero no era factible. Era como lanzar una persona a una jauría de perros rabiosos. Lo que pudiera estar pasando en este contexto y que algunos analistas sostienen es que Washington parece estar aplicando varios caminos. Trabajar con Delcy Rodríguez para garantizar gobernabilidad y estabilidad económica y mantener a María Corina Machado como referencia para una eventual legitimación democrática futura. Y entonces lo que muchos se preguntan seriamente y de manera un poco molesta, ¿cuál es la prioridad de Donald Trump en Venezuela? Si la prioridad es la estabilidad, el petróleo, el control del arco minero, la lucha contra grupos como el Tren de Aragua y la seguridad regional, entonces Delcy Rodríguez aparece como la pieza clave e indispensable. Si la prioridad pasa a ser la construcción de un sistema político plenamente competitivo con elecciones libres a corto plazo, entonces allí María Corina Machado tendría que asumir un papel mucho más importante. A este junio de 2026, la evidencia pública, lo que vemos, los hechos,
parecen indicar que Washington está trabajando activamente solo con Delcy Rodríguez. Después de todo este análisis, la pregunta es para ti. ¿Qué considera más importante Donald Trump en este momento específico? Si la estabilidad, la energía, la seguridad, la geopolítica o la democratización. Te leo en los comentarios.